La coordinadora antimilitarista Kakichat nos informa de que profesores de la Escuela Pública Vasca, convocados por el sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza, Esteilas, junto a personas provenientes del ámbito antimilitarista, se han concentrado esta mañana con pupitres, pizarras, material y uniformes escolares ante la entrada del cuartel militar de Bilbao, en la calle Juan de Garay, con el ánimo de exigir una mayor inversión en la enseñanza pública con el dinero destinado al militarismo. Tenemos al teléfono al profesor Javier Fernández para comentarnos este acto de denuncia. Hola Javier, ¿nos puedes contar qué ha pasado en la entrada del cuartel? Bueno, sí, la verdad es que ha sido un acto bastante vistoso en que nos hemos juntado, pues eso, las gentes de Esteilas y de Kakichat, pues eso, con una doble intención, de una reivindicación doble. Y bueno, pues el tema, nos hemos juntado ahí, más que uniformes, yo diría con batas de colegio, uniformes había adentro de colegio, y hemos hecho una especie de representación, ¿no?, de lo que sería una clase y eso de los recortes que supone. Además, ha sido una mañana fría, se veía el frío que hay en las clases, que efectivamente ese frío responde como el que existe en muchas aulas, porque con todos estos recortes se está recortando también en el tema de la calefacción, de niños y niñas, y no tan niños y tan niñas que están frío. Y eso, y un poquito, pues ha sido una especie de representación teatral, ¿no?, para denunciar esta situación que estamos sufriendo, ¿no? Y a ver si vuelven a aparecer los sabañones, como cuando algunos éramos pequeños, con esto del frío. Sí, pues mira, yo estoy dando clases en secundaria y eso, pero vamos, que hay algunos y algunas que están con el gorro en clase, o sea que es efectivamente hay cierta hora que cortan la calefacción y el tema de los recortes. Y no ha habido ninguna incidencia así destacable, es decir, que ni los militares, ni la Ertzaintza, ni esto han aparecido por allí. Aparecer sí, ya han aparecido incluso los antidisturbios, encapuchados, y eso que me sorprende, ¿no? Porque bueno, después lo de concentrados como antimilitaristas que somos, concentrados frente al gobierno militar solemos hacer siempre y siempre son acciones pacíficas y nunca hay ningún problema. Es más, no cortamos la calle ni nada. Aparecen, pues bueno, pues tienen que hacer acto de presencia. Imagino que los militares les habrán llamado para que aparezcan y bueno, y como está una cosa que estaba legalizada, entonces tampoco, sí nos han venido, algunos más borde que otro, pero bueno, o sea, sin problemas, en ese sentido sin problemas. Bueno, pues crisis, recortes, austeridad, pues son palabras que están en estos tiempos de moda. ¿Cómo va la cosa en la enseñanza? Bueno, pues esa es la reivindicación que hacíamos, que en la enseñanza efectivamente siguen de moda, crisis y recortes, y que se notan mucho, que es verdad que aquí igual no como el resto del Estado, pero también aquí existen crisis y recortes que mucha gente piensa que aquí no existen. Y en cambio esa palabra parece que no está de moda en los gastos militares, que son al revés, cada vez son más grandes, ¿no? Pues aquí en lo que respecta a la enseñanza, pues comentar eso, que por ejemplo, por dar algún dato, que a mí no me gusta mucho dar datos porque a veces los datos se nos pierden, son tantos millones de euros lo que hablamos, pero bueno, que la reducción, por ejemplo, del presupuesto en los últimos 7 años ha sido de 262 millones de euros, y en la Comunidad Autónoma Vasca, por ejemplo, entre el año 2009 y 2012 se redujo un 12%, ¿no?, el gasto en educación. ¿Y esto qué significa? Pues significa que han perdido horas de clase porque han contratado menos profesores sustitutos, hay más niños y niñas por clase, lo cual también reporta, o sea, esto indica que pues eso, que o sea, lo que repercute, digamos, es en que haya menor calidad escolar, porque obviamente no es lo mismo una profesora para 15 alumnos que para 30. También se ha recortado el material escolar, se ha reducido un 50% la asignación económica sin nada gasto de funcionamiento de las escuelas públicas, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que son gastos económicos que obviamente repercuten en una peor calidad de la enseñanza. Es más, últimamente hemos visto el tema de que con la historia esta de que nos tenemos que acercar a Europa, pues bueno, están haciendo una enseñanza para gente solamente pudiente, ¿no? Sobre todo la enseñanza superior, la universidad, están haciéndola, pues eso, que al final todo vaya con másters, con un montón de cosas que implican que la gente tenga que gastarse dinero, ¿no? La enseñanza pública cada vez está de capa caída. Sí, bueno, y la ley 11 esta, ya sin hablar de ella, que bueno, que aquí también pues la están aplicando de otra manera, pero más o menos las mismas cosas, o sea, lo básico de la ley 11 también se está aplicando aquí, el tema de las reválidas y todas estas cosas, y el tema de lo de la Constitución española, que hay que aprender lo bueno que es la Constitución española, la unidad de España, la monarquía, el ejército español, todas estas cosas, pues también, al final, eso que viene al 11, pues también se va a aplicar aquí, ¿no? Sí, a los que han dejado mucho en paro esa cantidad de profesores que hacían sustituciones, pues por bajas o por otros motivos en la educación y que se han quedado en la calle, ¿verdad?
Sí, sí, efectivamente. Bueno, yo, de hecho, soy una de las personas, en un sentido, ahora he vuelto otra vez a reengancharme en educación, pero sí que es cierto que, por ejemplo, durante unos años, bueno, se recortaron un montón, ¿no? Yo cada año trabajaba menos, o sea, teniendo más puntos, yo cuando estoy funcionando un sistema de puntos, cada año trabajas menos. ¿Por qué? Porque cada vez tardaba más tiempo en ponerte una persona sustituta. De hecho, si era una gripe, ni siquiera te mandaban a la persona sustituta. ¿Por qué? Pues porque te tardaban 5 o 6 días para que podrías llamar, y claro, pues cuando ella llamaba ya se había pasado la gripe. Entonces, claro, se han ahorrado un montón de dinero en eso. ¿Qué significa esto? Que tú ibas a una escuela y, claro, te tocaba hacer, por ejemplo, lo que es las guardias, o sea, que tenías que ir a dar, como no había profesor sustituto, pues venía un profesor, digamos, de los que estaban en la hora de guardia, pero claro, obviamente esa persona no controla, si la baja sigue igual una baja que sabes que va a ser una maternidad, una paternidad, la tienes preparado, deja la clase preparada, pero si no deja la clase preparada, que es una cosa, imagínate que te pilla una gripe y no puedes ir, tú vas allí y estás dando una materia que no conoces, o sea que al final lo que haces es que los niños y las niñas estén en clase lo más callados y calladas posibles y que hagan algo, pero no sabes si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal, es decir, estás perdiendo horas de clase realmente. Aunque no mandes al niño a la niña a casa, estás perdiendo horas de clase porque no estás haciendo tu trabajo, porque no es una clase que no conoces, una materia que posiblemente tampoco conozcas, o sea, entonces ya. Eso se nota en la y si mientras esto pasa en la enseñanza, sin embargo, parece que el gasto militar es sagrado, ¿no? Sí, exactamente. El gasto militar, bueno, pues el gasto militar también dicen que lo están recortando, ellos y ellas, sobre todo desde el gobierno, lo que dicen es como que, mira, el Ministerio de Defensa, hemos hecho un recorte tal, y luego la realidad, incluso, o sea, nosotros todos los datos que trabajamos son datos oficiales, o sea, no son datos inventados, pero nosotros lo que sí decimos es que gasto militar no es el Ministerio de Defensa, y esto es una cosa que queremos dejar claro a la gente. Cuando hablamos de gasto militar, la mayoría del gasto militar está fuera del Ministerio de Defensa. Entonces, igual el Ministerio de Defensa a veces sí que hacen recortes, pero lo que es el gasto militar, el punto general, cada año se va aumentando. Y no solamente el gasto militar, cuando hablamos de gasto militar, hablamos de gasto militar y de industria armamentística también. La deuda de la industria armamentística, pues como todas las deudas del Estado, cada año es mayor, ¿no? Hace unos años era 35.000 millones de euros, ahora son 40.000 millones de euros casi de deuda, que tenemos que pagar entre todas y todos. Esa es la deuda generada por el negocio armamentístico. Pero luego, aparte de ello, hay un montón de partidas presupuestarias que no están dentro del Ministerio de Defensa y que son puramente gasto militar. Eso es como gasto militar camuflado. Ya sabes tú que a esta gente le va mucho lo del camuflaje. Sí, pero vamos, que camuflado es, pero que es mucho, o sea, quiero decir, si el gasto, mira, creo que, por ejemplo, aquí datos, el gasto militar, el Ministerio de Defensa son 5.800 millones, por ejemplo, de euros, ¿no? Ya te digo que los datos muchas veces los perdemos, pero por ejemplo las tasas MATIP pasivas y los organismos militares son 5.200 millones, es decir, casi tanto como esto. El pago de la defensa, de la deuda de los programas de armamento y modernización del ejército son 8.000 millones, es decir, más, casi no el doble, pero un 75%, o sea, bastante más que el gasto del Ministerio de Defensa. En el Ministerio de Interior, por ejemplo, la Guardia Civil está dentro del Ministerio de Interior, que también es un militar. El Ministerio de Industria también tiene partidas para esto, la OTAN, o sea, un montón de gasto que es puramente militar y que está en otras partidas y que es mucho más elevado de lo que nos dan en el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa es una mínima parte de ese gasto militar. Entonces eso sí que año tras año aumenta él y la deuda que genera. Sí, eso es. Ya para terminar, quería que me aclararas eso. ¿Qué es esto de la deuda contraída por el Estado español con el negocio armamentístico que actualmente es de 40.000 millones de euros? Sí, efectivamente. Bueno, que al final el negocio armamentístico es un negocio... O sea, nosotros siempre hemos dicho que al final no es cuestión del dinero que se gaste, sino solamente con gastos y nos parecería mal, ¿no? Porque las armas que fabrican, que cuando hablamos de armas no nos hablamos aquí, por ejemplo, la Comunidad Autónoma Vasca, sobre todo más que armas, son ingeniería militares, o sea, no hablamos de la típica arma de una pistola, una metralleta, una kalashnikov, no, estamos hablando de aviones de militares que lo disfrazan, bueno, la I+D, por ejemplo, mucho de la I+D más y que tanto hablan que es, pues eso es para gasto militar, estamos hablando creo que más del 50% de la I+D. Por ejemplo, luego el tema de hacer la ingeniería de los sensores que van en los misiles para cuando disparan que a un sitio concreto. O sea, todas estas cosas, toda esta industria armamentística de última generación, por ejemplo, mucha está hecha aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. Y, claro, todo eso, al final, está subvencionado por el gobierno y, claro, pues eso se subvenciona, como el Estado español, se subvenciona pidiendo créditos y, claro, son deuda, pues como todo lo demás, ¿no? Como lo que hemos pagado los bancos, hemos generado una deuda que, claro, luego tienes que pagar esa deuda más los intereses, ¿no? Entonces, pues claro, la deuda cada vez es mayor, y eso, y mucho de la deuda que tiene el Estado español, que sabemos que el Estado español se ha endeudado últimamente en los últimos años un montón, pues mucha de esa deuda es deuda puramente militar. Claro, si hablamos, los datos son cerca de 40.000 millones de euros. Ya. Sí, pues muchas gracias, Javier, por habernos contado esta acción de Kakichat y del sindicato Esteilas de la Enseñanza.
Y bueno, esperemos que si ya en su momento conseguisteis acabar con la mili, con aquello de la insumisión, pues ahora a ver si con la crisis se consigue acabar con el gasto militar, que es impresionante, y lo dedicamos a otras cosas que buena falta hace. Sí, efectivamente, mira, además para unir un poco el tema de necesitamos mucha más educación en las escuelas, educación en sentido positivo para eso, para no crear unas sociedades tan militarizadas. Yo creo que ese es el principal objetivo que tenemos por dentro de las antimilitaristas y los antimilitaristas, acabar con esta sociedad tan militarizada y con los ejércitos y las guerras y todo eso. Pues muy bien, gracias Javi. Vale, entonces, Agur. agur.